Hey, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora que sea que me estés escuchando. Bienvenidos a este bonito programa de nuevo llamado Mentes Criminales. Este día hablaremos de un tema bastante particular e interesante, por lo menos, el cual es psicopatías. Un tema que despierta cierto interés en cualquier persona, pero resulta algo interesante cómo funciona la mente y cómo a veces esa misma mente puede jugar de maneras muy extrañas. Bienvenidos. Y todo esto a raíz de que a menudo en las películas o series de televisión nos presentan personajes dementes, sedientos de sangre, fríos y calculadores, con comportamientos completamente antisociales y disfuncionales, asesinos brutales cuya única satisfacción en la vida es acabar con la vida de alguien. Más, pero, ¿quién es realmente un psicópata? Realmente no existe manera certera de determinar si alguien es un psicópata o no, y realmente la gran mayoría de las personas tiene ciertos comportamientos que podrían englobarse dentro de las personalidades psicopáticas. En ese sentido, solo podríamos hablar de quién es más o menos psicópata, pues si bien prácticamente todos tenemos un poco de ello, solo dentro de las mentes de muy pocas personas de las personalidades normales y psicopática llegan a congeniar de manera simbiótica al punto de prácticamente no diferenciarse entre sí. Si bien no hay una manera veraz y específica de identificar a un psicópata, sí hay ciertas características que observándose en conjunto y con más o menos gravedad podríamos darnos indicios de estar enfrente a este trastorno de la personalidad. Para empezar, los psicópatas suelen disfrutar de una buena inteligencia y suelen resultar atractivos personal y superficialmente. No son personas que suelen tener crisis o delirios, resultando en que pueden desarrollar su vida aparentemente como una persona mentalmente sana. Tienen grandes dificultades para dedicarse a las cosas por un periodo largo y carecen de sinceridad, pudor, ética y autocrítica. Son extremadamente egoístas y tienen nulas capacidades para demostrar y procesar el afecto. No son capaces de plantearse un plan de vida ni de apegarse a uno. Su mente a menudo se centra en la fantasía y este es un eje importantísimo dentro de su pensamiento. Muestran cierta propensión a desarrollar adicciones y vicios en general y viven una desajustada sexualidad. Ahora bien, como un programa que se preocupa por sus oyentes y sabemos que nuestros oyentes se preguntan, pero Sebastián, ¿cómo podemos identificar a un psicópata desde la comodidad de mi sofá? ¿Qué tipos de psicópatas hay? Y sobre todo, ¿qué recursos tengo yo como abogado para que me puedan servir e identificar a un psicópata en mis asuntos futuros? Sabemos lo que ustedes necesitan y por eso les traemos en este programa la famosa y novedosísima ruleta psicopática. Bien, esta ruleta consiste en elegir a tu favorito, por así decirlo. Comenzamos. El primer analista es Luis. Tiene 36 años y fue diagnosticado con trastorno de personalidad psicópata en su modalidad mitómana pseudológica. Como su nombre lo dice, lo suyo es mentir, y no solo se acerca a mentir y ya. Él crea una realidad totalmente alterna, que se vuelve real a través de verdades a medias o ambigüedades, logrando que se vuelvan también realidades para las personas con las que interactúa. Luis es una persona realmente inteligente, en contraste carece de la capacidad autocrítica. Ahora dejamos que nuestro experto jurídico, el doctor Juan Sacas, nos dé su valoración jurídica. Hola, sí, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? Sí, como sea, ahora procederé a decir mi explicación. A mi consideración, la mejor manera de desmentir al mentiroso es agobiarlo en la verdad. Así que el mejor recurso que podemos tener es una rigurosa interrogación acerca de sucesos que la persona haya presenciado directamente, solicitando una narración detallada y minuciosa. Muchas gracias, doctor. Ahora la siguiente participante es Paula. Fue diagnosticada a los 23 años con personalidad histérica. Es una persona muy emocional. Frecuentemente, de hecho, pone por encima la percepción de sus emociones por encima de su razonamiento lógico y los sucesos que presencia. Como es normal, las personalidades psicopáticas sufren frecuentemente el estrechamiento en el campo de la conciencia, que es la disociación entre lo observable y los fenómenos cognitivos. Paola siempre está buscando causar una impresión y traer dramatismo a sus interacciones. En cuanto a su valoración jurídica, es de vital importancia que el juzgado sepa evitar que el factor emocional que él o la psicópata puedan generar nuble o afecte sus decisiones. Al igual que Paola, los histéricos suelen tomar el papel de víctima, lo que era fundamental el tomar las experiencias de sus familiares o allegados para poder entender hasta qué punto sus emociones son exageradas o actuadas. Luego tenemos a Martín.
Con 40 años fue diagnosticado con personalidad explosiva. Uno de los factores más importantes que diferencian el trastorno de Martín es la violencia en sus reacciones emocionales, que nunca son proporcionales a la razón de su molestia. Antes de entrar en un estado de ira, Martín se muestra lento y perezoso sin ninguna razón aparente, y una vez en pierde el control y conciencia de su conducta, ya que logra calmarse, dice haber olvidado lo sucedido o recordar vagamente. Ahora recurriremos a nuestro experto jurídico. Sí, bien, pero lo principal hay que hacer una diferenciación importante entre dos casos que podemos encontrarnos. El primero es el tipo esquizoide, en el que el sujeto puede realizar con relativa facilidad actos ilícitos, y el segundo es el tipo paranoide, donde el sujeto reacciona violentamente ante estímulos de poca importancia, son predeterminados antes de reaccionar y se justifican dando su versión de los hechos. Gracias, doctor. Sí, de nada. Bien, ahora continuaremos con el caso de Juan, que a sus 18 años fue diagnosticado con personalidad paranoide. Él impresiona de manera positiva, transmitiendo inteligencia y carisma, así escondiendo su uso inadecuado de la lógica para justificarse dentro de sí, aunque no necesariamente hacia los demás. Constantemente vive con temor de ser perseguido y de que alguien pueda hacerle daño, lo que deriva también en comportamientos hostiles sin razón y reacciones violentas. Dentro del campo jurídico hay que remarcar el delirio querellante, que son los factores que pueden desencadenar una reacción desmedida en el sujeto al percibir, según sus perspectivas, que sus derechos están siendo violentados. Hablamos del ejemplo de Mónica, que con 37 años fue diagnosticada con personalidad compulsiva. Ella siempre ha sido una persona violenta, pero esa violencia se dirige hacia sí misma, produciendo una fragmentación de la percepción de sí misma, llegando al grado de pensar que hay dos personas dentro de ella disputando el control. Todo lo anterior le provoca indecisión y falta de eficiencia para la vida práctica. Mónica siempre se recrimina a sí misma, pero con causa en un ideal de perfección inalcanzable, y para ella el deseo repetido es la sobresatisfacción del deseo real, que es inconsciente. En cuanto a su valoración jurídica, los compulsivos no suelen tener propensión al delito, y de hecho su trastorno en niveles bajos pueden tener más ventajas, siendo personas escrupulosas, serias, honradas y ordenadas. Con la siguiente participante, que se llama Alicia y fue diagnosticada a sus 47 años con personalidad hermética o esquizoide. Lo que diferencia a Alicia y a su trastorno es la perpetua contradicción de su conducta, escapando a toda predicción lógica. Comportamientos que desde el punto de vista del psicoanálisis es incomprensible, aunque en contraste Alicia se muestra perfectamente orientada en todo lugar en que se encuentre. Para consideraciones jurídicas, debo remarcar que personas con este trastorno son en extremo propensos a delinquir y a comportamientos antisociales en general, mostrando especial crueldad y mentalidad paralógica que llega a imponerse y convivir simultáneamente en su alrededor. Bien, ahora tocaremos otro tema que en lo particular se me hace con malísima suerte, y estoy hablando del caso de Sofía, que en su cumpleaños 29 fue diagnosticada con personalidad cicloide. Sofía es una persona en extremo extrovertida, se mezcla y congenia con su entorno perfectamente y tiene una especial facilidad para hacer amigos. Por otro lado, su moral es laxa y no está alguien en quien deberías confiar. En general, se muestra excitada e inquieta todo el tiempo, aunque tiene periodos también depresivos. Para lo que es relevante para los juristas, personas con el trastorno de Sofía no suelen ser propensas al delito, y si llegara a ser así, suelen ser delitos leves y por ello suelen dar apariencia de normalidad muy fácilmente. Caray, sí que este programa ha sido interesísimo y ya casi nos acercamos al final. Bueno, entraremos al penúltimo caso de la lista, el cual es María, que tiene un trastorno de personalidad amoral o perversa, que le fue diagnosticado a sus 50 años. Si algo caracteriza a María es el carácter de toda conciencia moral. Actúa solo por no existir ninguna razón lógica que se lo impida. Para ello no existe el arrepentimiento y no hay capacidad de corregir su conducta porque nunca se considerará a sí misma como incorrecta. Si algo debe tener en cuenta un juzgador en cuanto a su trastorno, es que no existe manera de prevenir que estas personas efectúen actos delictivos y no hay cárcel que pueda corregirlos. Gregorio, ocupando el 9º lugar de nuestra lista, sufre trastorno de personalidad asténica. Es alcohólico, aunque hace uso de enervantes diversos. Padece del rápido agotamiento de sus ciclos de actividad psíquica,
prefiere evitar las confrontaciones y entre menor sea el esfuerzo le parece más conveniente. En cuanto a la valoración jurídica, recurriremos otra vez a nuestro experto doctor. Sí, bien, esas personas como Gregorio no suelen ser criminales activos. Si llegasen a cometer un delito, sería por omisión o por negligencia. No son agresivos, así que no deberían construir una amenaza. Bien, muchas gracias, doctor. Nuestro último concursante de la noche es Daniel, que con 33 años ha recibido la noticia de que sufre de trastorno de personalidad inestable. Daniel nunca ha sabido qué quiere, se dirige hacia ti muy emocionalmente y siempre está ansioso. Lo más destacable jurídicamente de casos como el de Daniel es que suelen ser desencadenantes de los conflictos o responsables de que estos se deterioren o perduren. Y ese fue el último caso de la noche. Caray, qué buen programa tuvimos el día de hoy. ¿Y a poco ustedes que nos escuchan no se sintieron un poco identificados con alguno de los casos que les presentamos? Yo en lo particular sí, pues alguna de mis conductas o ciertas cosas que hago se pueden denotar en esos ejemplos, pero como bien mencionamos al principio del programa, esto es muy común y no hay forma de saberlo hasta que se presenta de una manera más agraviante. Y bien, con esto llegamos al final de este programa. Le queremos agradecer a nuestra compañera Lorena, que ha hecho gran parte de la investigación, a nuestro compañero y director Jesús Torres, el cual realizó un extraordinario guión, a nuestro compañero Miguel Ángel, encargado de las imágenes que ustedes vieron durante este programa. Obviamente no nos podemos olvidar de Glad, editor, que fue Jesús, y de nuestro compañero Javier, encargado de estética. Y me despido de ustedes, su servidor Sebastián Martínez, acompañado del doctor Juan Sacas. Sí, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra emisión. Con esto llegamos al final. Se cuidan, estudian y viva el derecho.